Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy trabajaremos el área de matemática. ¿Cómo organizar mi huerto familiar? Correspondiente a la sesión 6 del segundo grado del ciclo inicial. Ahora aprenderemos sobre cómo debemos organizar un huerto familiar y hallar perímetros de los espacios a utilizar. Así que ponte cómodo, cómoda e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañe a escuchar la sesión. No te olvides tener a la mano lápiz, números móviles y un cuaderno para que tomes nota de lo que creas más importante. Si gustas, puedes grabar la sesión de aprendizaje con tu celular o grabadora y en tus momentos libres lo puedas escuchar nuevamente. Esta temática la desarrollaremos juntos, paso a paso, y aprenderemos de manera amena y divertida. ¿Qué necesitamos? Ubicarnos en un lugar cómodo para escuchar atentamente la sesión, así como todas las ganas para lograr el objetivo. ¿Estamos listos? Entonces, empecemos. Estimadas y estimados, tener un huerto familiar implica un gran esfuerzo que vale la pena realizarlos, pues los frutos no solo se resumen a las hortalizas que obtendremos en nuestra propia casa, sino también a la unión familiar que poco a poco se va logrando mientras cultivamos la tierra. ¿Qué factores importantes debemos conocer para planificar un huerto? 1. La luz. Lo mejor es tratar de orientar las parcelas de cultivo mirando al sur. Evitar que nuestro huerto esté debajo de un árbol. No es para nada recomendable. 2. Necesidades de riego. Resulta mucho más cómodo agrupar los cultivos por sus necesidades de riego. Ahorrarás esfuerzo y problemas a la hora de regar. 3. Separación de cultivos y requerimientos de volumen de sustrato. Si vas a plantear en macetas o mesas de cultivo, es importante tener en cuenta la necesidad de volumen de sustrato necesario. 4. Tenemos que tener en cuenta los ciclos de vida. Es recomendable informarse de los ciclos de vida de las plantas que quieres cultivar. Para ello, es necesario tener en cuenta la época de siembra, de germinación, de trasplante y de cosecha. Realizar la siembra en el momento adecuado nos ayudará a conseguir plantas más sanas y fuertes. Adelantarla o retrasarla suele conllevar problemas con enfermedades o plagas, disminuir la productividad de la cosecha o incluso la muerte de la planta. Algunos cultivos necesitan cultivarse en semillero y trasplantarse posteriormente. Es importante saber cuánto tiempo tardarán en estar listos para el trasplante, para saber cuándo requerirán un espacio propio en el huerto. El momento de la cosecha es importante tenerlo en cuenta. Cada cultivo produce sus frutos de determinada manera. Algunos lo hacen todos de golpe, otros de manera escalonada. Algunos permiten ir recogiendo sus hojas conforme las vayamos necesitando, como la mayor parte de lechugas, espinacas y acelgas. Otros no. Entonces, esto nos permite diseñar de una forma u otra nuestro huerto aprovechando estas circunstancias. Otro factor importante, el quinto, es rotación de cultivos. La rotación de cultivos consiste en ir cambiando la localización de los cultivos temporada tras temporada, para así evitar las plagas y no agotar los nutrientes del suelo. ¿Cómo funciona este sistema? Es muy sencillo. Se trata simplemente de ir cambiando cada año o estación los distintos
tipos de hortalizas en el siguiente orden. Primero, leguminosas. Son las semillas comestibles que crecen en vainas, por ejemplo, lentejas, frijoles, arvejas, habas, y o abonos verdes. Es toda planta que se cultiva en la tierra o a la que se le permite su crecimiento con el fin de proteger el suelo y posteriormente se incorporará al mismo para recuperar, aportar y mejorar las condiciones biológicas, físicas, nutricionales del suelo. Segundo, hortalizas de fruto. Ejemplo, berenjena, tomate, pimiento. Tercero, hortalizas de hoja. Ejemplo, la selga, la espinaca, la lechuga, la col. Cuarto, hortalizas de raíz. Ejemplo, zanahoria, beterraga, rábano. Además de evitar la repetición de un cultivo según la familia y crecimiento vegetativo, es importante tener en cuenta la exigencia de nutrientes de algunas hortalizas. Plantas que requieren muchos nutrientes o agotan mucho el suelo: tomate, berenjena y pimiento, coliflores, alcachofas, melones, sandías, calabazas. Estas hortalizas se deben cultivar siempre antes o después de un buen abonado verde o un cultivo de leguminosas, es decir, de habas, arvejas, vainitas, lentejas, garbanzo. 6. Asociaciones de cultivo. La compatibilidad entre cultivos puede parecer complicada, pero en realidad resulta bastante sencilla una vez que empiezas. Consiste en combinar determinadas especies en el espacio de cultivo para obtener ciertos beneficios, como resistencia ante plagas o mayor aprovechamiento del espacio. Al igual que en una comunidad de vecinos, algunas hortalizas conviven entre ellas y se ayudan mutuamente. Otras no realizan ninguna interacción y por último, algunas no se toleran en absoluto. Existen multitud de tipos de asociaciones que varían según el hortelano con el que consultemos, pero haciendo un resumen de nuestras experiencias y de la literatura que hemos encontrado, tenemos algunos ejemplos. Primero, leguminosas más maíz más curcubitácea, plantas típicamente trepadoras por zarcillos. Esta asociación precolombina realizada por civilizaciones como los mayas consiste en sembrar la leguminosa antes o a la vez que la gramínea para que sirva como tutor y entre ambas den sombra a la curcubitácea. Ejemplo, vainita, maíz, calabaza. Al año siguiente habría que poner hortalizas de hoja o raíz. 2. Tomate más ajo más cebolla. La cebolla y el ajo evitan enfermedades y facilitan el crecimiento del tomate. Al año siguiente habrá que sembrar solo hortalizas de hoja o abono verde de invierno. El perejil con el tomate también estimula su crecimiento. 3. Zanahorias más poro más cebolla. Entre las tres hortalizas evitan la aparición de la mosca blanca. 4. Espinacas más leguminosas, habas o arvejas. Las leguminosas dan nutrientes y sombras a las espinacas. Una hortaliza que tenemos que tener en cuenta para las estaciones favorables y las sucesiones es la lechuga. Esta hortaliza, debido a su ciclo medio de crecimiento y a que se asocia bien y sin ningún problema con prácticamente casi todas las hortalizas menos el girasol, cuando hagamos los diseños de nuestros bancales, es importante incluirlas en varios cultivos de nuestro huerto para aprovechar el espacio. Es bastante difícil intentar combinar las rotaciones junto con las asociaciones beneficiosas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es no mezclar en nuestro bancal las hortalizas que se lleven mal.
Los recursos prácticos para planificar el huerto son: A. Realizar planos de cultivo. B. Llevar un diario donde anotarás lo siguiente: calendario de siembra, trasplante y cosecha, tareas mensuales, listado de plantas insectarias y repelentes, registro de problemas y soluciones, fichas de tus cultivos. Estos recursos te ayudarán a obtener mejores resultados en tu huerta familiar. Ahora, según lo escuchado sobre lo que debemos conocer para planificar un huerto familiar, por favor responde oralmente las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la rotación de cultivos? Muy bien, la rotación de cultivos consiste en ir cambiando la localización de los cultivos temporada tras temporada para así evitar plagas y no agotar los nutrientes del suelo. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste las asociaciones de cultivo? Así es, consiste en combinar determinadas especies en el espacio de cultivo para obtener ciertos beneficios, como resistencia ante plagas o mayor aprovechamiento del espacio. Otra pregunta. ¿Cuáles son los recursos prácticos para planificar el huerto? Muy bien, claro, realizar planos de cultivo, llevar un diario de cultivo, un calendario de siembra, de trasplante y cosecha, anotar las tareas mensuales, hacer un listado de plantas insectarias y repelentes, un registro de problemas y soluciones y tener tus fichas de cultivo. ¡Excelente! Pensemos que tenemos la siguiente situación. Anota todos los datos, ya que tú lo resolverás en tu portafolio cuando termine la sesión. A ver, atentos. Susana tiene una huerta familiar al lado de su casa, con características de una figura geométrica rectangular, es decir, un rectángulo, cuyas medidas son ancho 5 metros y de largo 14 metros. A fin de mes, mandará acercar todo el borde externo del terreno. ¿Cuántos metros de alambre tendrá que comprar para acercar todo el huerto? ¿La cantidad de alambre que compre Susana representará el perímetro de su huerto? Con los datos del problema hallarás el resultado. Para ello escribirás o pegarás tus números móviles. Para que puedas resolver esta situación más adelante, pon mucha atención a la siguiente explicación. Si tienes un huerto familiar y quisieras cercarlo con alambres, ¿qué harías? Para ello tendrías que realizar lo siguiente. A. Determina la forma que tiene lo que vas a medir. Mide tu huerta con una cinta métrica o wincha. Anota las medidas de longitud, de largo y ancho. Los dos anchos cada uno mide 3 metros y los dos largos cada uno mide 5 metros. Además, cada par de lados son paralelos, por lo cual la huerta tiene las características de un rectángulo. Recuerda que el perímetro es el borde externo que rodea a una figura geométrica cerrada y se halla sumando todos sus lados. Si es la primera vez que vas a calcular el perímetro, intenta hacerlo con un rectángulo o un cuadrado. Para estas formas regulares, calcular el perímetro es más fácil. B. Dibuja un rectángulo en una hoja cuadriculada. Usarás este rectángulo como una figura de práctica y calcularás su perímetro. Asegúrate de que los lados opuestos de tu rectángulo tengan la misma longitud. C. Anota la longitud del ancho del rectángulo. En tu dibujo, traza el ancho del rectángulo de la huerta. Mide 1 centímetro con tu regla por cada metro que tiene el ancho de la huerta.
En este caso es de 3 metros, por lo cual el ancho del rectángulo trazado tiene que medir 3 centímetros. Escribe el número 3 cerca del lado que representa para no olvidar su longitud. La misma medida de 3 centímetros escribirás en el lado paralelo, debido a que los lados opuestos del rectángulo son iguales. D. Anota la longitud del largo del rectángulo. En tu dibujo traza el largo del rectángulo de la huerta. Mide 1 centímetro con tu regla por cada metro que tiene el ancho de la huerta. En este caso, el largo de la huerta es de 5 metros, por lo cual el largo del rectángulo trazado tiene que medir 5 centímetros. Escribe el número 5 cerca del lado que representa para no olvidar su longitud. La misma medida de 5 centímetros escribirás en el lado paralelo, debido a que los lados opuestos, como ya sabemos, son iguales. E. Suma todos los lados. En la misma hoja donde has dibujado el rectángulo con sus medidas escritas en sus 4 lados, debajo del gráfico realiza la operación de la adición. Para ello sumarás la medida de sus 4 lados. Ejemplo, escribe la letra P mayúscula igual 3 metros, más 5 metros, más 3 metros, más 5 metros. Esto te da igual a 16 metros. Entonces, el perímetro de la huerta tiene 16 metros. Muy bien, ahora, estimados y estimadas, vamos a recordar todo lo aprendido y respondemos a las siguientes afirmaciones, las cuales tendrán 2 alternativas de respuesta y solo puedes elegir una de ellas. Vamos con la primera. Las leguminosas son las semillas comestibles que crecen en vainas. Ejemplo, lentejas, frijoles, arvejas y habas. A. Falso. B. Verdadero. Si tu respuesta fue la letra A. Falso, tienes que repasar lo explicado. Pide a algún familiar que te ayude. Es comprensible en un inicio. Vas a lograr aprendizajes poco a poco. Debes tener paciencia para el logro de tu aprendizaje. Si tu respuesta fue la letra B, verdadero, felicitaciones, es la respuesta correcta. Segunda pregunta. Realizar la siembra en el momento adecuado nos ayudará a conseguir plantas más sanas y fuertes. Adelantarla o retrasarla suele conllevar problemas como enfermedades o plagas, disminuir la productividad de la cosecha o incluso la muerte de la planta. Vamos a dar las alternativas. A. Falso. B. Verdadero. Si tu respuesta fue la letra A, falso, tienes que repasar lo explicado. Pide a algún familiar que te ayude. Es comprensible que en un inicio lo necesites. Vas a lograr esos aprendizajes poco a poco. Hay que tener paciencia. Si tu respuesta fue la letra B, verdadero, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Esto demuestra que has estado muy atento. Tercera pregunta. El perímetro es el borde externo que rodea a una figura geométrica cerrada y se halla sumando todos sus lados. Alternativas. A. Falso. B. Verdadero. Si tu respuesta fue la letra B, verdadero, muy bien, es la respuesta correcta. Si tu respuesta fue la letra A, falso, es importante que con ayuda de algún familiar sigas repasando lo explicado. Poco a poco lo vas a lograr. Estimadas y estimados, ahora que aprendieron a organizar un huerto familiar y hallar sus perímetros de los espacios a utilizar,
van a resolver en su portafolio la situación problemática que se planteó al inicio. ¿Recuerdas? Vamos a señalarla. Susana tiene una huerta familiar al lado de su casa con características de una figura geométrica, como un rectángulo, cuyas medidas son ancho 5 metros y de largo 14 metros. A fin de mes mandará a acercar todo el borde externo del terreno. ¿Cuántos metros de alambre tendrá que comprar para acercar todo el huerto? La cantidad de alambre que compre Susana representará el perímetro de su huerto. Con los datos del problema hallarás el resultado. Para ello escribirás o pegarás tus números móviles. Si gustas, puedes pedir ayuda a algún familiar. No olvides guardar tus trabajos desarrollados para cuando inicien las clases presenciales. Muy bien, para finalizar esta sesión, quiero que reflexiones y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¿En qué otras ocasiones puedes usar lo aprendido? Recuerda siempre practicar y realizar los ejercicios propuestos. Y ya lo sabes, si conoces personas con más de 14 años con primaria o secundaria incompleta, invítalo a comunicarse vía telefónica con el SEBA de su localidad. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa, porque con la EVA nunca es tarde para aprender. Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Aprendo en casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.